Antes de rendirles cuentas de lo que hemos hecho, quiero pedirles a todos un enorme aplauso para celebrar el retorno de Brasil a la CELAC. No hace falta decirles lo que significa para un argentino y para el presidente de Argentina puntualmente la alegría de tenerlo al querido amigo Lula presidiendo a nuestra hermana Brasil. Pero también, sin duda, es muy importante porque una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía. Con lo cual, su presencia hoy nos termina de completar. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la Nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente, aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir, no lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones. Es la vuelta a un proceso de articulación de estrategias nacionales para una integración sudamericana y caribeña. Es fundamental para el proceso de emancipación de nuestros países. Necesitamos avanzar en procesos de soberanía nacional, de distribución de las riquezas, de desarrollo económico, así que lo que está haciendo hoy la CELAC y en particular ayer Argentina y Brasil son necesarios, inclusive articular agendas de países no solamente iguales ideológicamente, sino también con sectores que no piensan igual, pero que tienen intereses comunes. Nosotros, la región, tenemos necesidades y posibilidades objetivas, somos productores de materias primas, pero en proceso de industrialización y necesitamos profundizar el camino de generar más trabajo y para eso más industria. Es para respaldar el gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro, así como el resto de los líderes que han asistido a esta cumbre. Nos parece que la pretensión de sabotear o tratar de sabotear un evento de esta naturaleza es ir en contra de la construcción de la patria grande. Nosotros pretendemos a grandes rasgos, como pretendió el comandante Chávez, que fue uno de sus idearios, uno de los creadores de la CELAC, un verdadero proceso de integración que trascienda el hecho burocrático, que se cimente en la unión de los pueblos, que rompamos los paradigmas de las élites burocráticas y las cúpulas clientelares. Se ha logrado un nivel de creación de empleo inédito, sobre todo si uno tiene en cuenta las restricciones heredadas en términos de haber recibido el gobierno con un enorme endeudamiento externo. Hoy podemos decir que en cuanto a creación de puestos de trabajo, la Argentina pudo superar definitivamente
tanto la pandemia del COVID como la pandemia macrista. Hoy podemos decir que tenemos más de 850.000 nuevos puestos de trabajo creados, lo cual nos pone en una posición de empleo similar a la que existía antes de la crisis del sector externo en el año 2018. En nuestra gestión, en la gestión del presidente Alberto Fernández, hay un ejercicio muy vigoroso de la negociación tripartita, conocida como paritarias, con el objeto de que los salarios le ganen a la inflación. Para que efectivamente se recupere el salario, no solo es necesario actualizar los salarios vía esa negociación, sino también un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todos por quebrar la alta inflación. Las expectativas que queremos instalar y por las que estamos trabajando con responsabilidad primaria en el Ministerio de Economía, pero con todo el compromiso del gabinete, es por una meta de inflacionaria de alcanzar este año 60 puntos. No es lo ideal, no es el paraíso, es el purgatorio, digamos, pero sería un paso muy significativo. Los felicito porque es el corolario de una tarea muy importante de afiliación, de organización, que pudo reflejarse en la presentación que realizó Cipreva y que nos pudo llevar al Ministerio a aprobar su personería gremial. Así que es una conquista que ustedes alcanzaron y que para nosotros es una enorme satisfacción que así haya sido. Today at 2:22 p.m., sheriff's deputies were dispatched to the 12700 block of San Mateo Road, Highway 92, in unincorporated San Mateo County, on the report of a shooting with multiple victims. Upon arrival, deputies located 4 victims deceased with gunshot wounds. A 5th victim, also suffering from a gunshot wound, was transported to Stanford Medical Center with life-threatening injuries. The motive for the shooting is currently unknown. Through investigation, the suspect, identified as Chung Li Zhao, a 67-year-old Half Moon Bay resident. This is a devastating tragedy for this community and the families touched by this unspeakable act of violence. Panorama Federal. Río Negro. Incendio forestal. Más de 60 brigadistas trabajan para contener las llamas en Cuesta del Ternero. El fuego quemó hasta el momento unas 1000 hectáreas de bosque y matorral nativo, según detallaron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales del Bolsón. Agricultura. Sequía. Cañeros de Jujuy y Salta calculan pérdidas mayores al 50% a causa de la falta de agua y advirtieron que la situación es muy grave. Tucumán. Salud. Esperan resultados del Malbrán tras un brote de neumonía en un sanatorio privado de la capital tucumana. El ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, señaló que actualmente son 5 los pacientes que están siendo estudiados. Chubut. Comenzaron las clases. Iniciaron su ciclo lectivo las escuelas de periodo especial que tienen receso escolar a mitad de año para evitar los días más fríos. Santa Fe. Boleto educativo gratuito. Más de 50.600 personas se registraron en un día para acceder a este beneficio en Santa Fe. El año pasado, más de 300.000 usuarios hicieron uso de este programa destinado a estudiantes, docentes y asistentes escolares. Fauna. San Luis. Rescataron un yaguarundí herido en Los Molles gracias al aviso de un turista que vio al animal herido en la ruta provincial número 1. Clima. Litoral en alerta. Se esperan temperaturas altas que pueden ser muy peligrosas en Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Santa Fe. El organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse hidratada, no exponerse al calor, evitar la actividad física y usar ropa liviana. Tierra del Fuego. Turismo.
Arribará a Ushuaia uno de los cruceros más grandes de la temporada de verano con casi 4.000 personas a bordo. Más información en telam.com.ar. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Best International Feature Film. All Quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985, Argentina. Close, Belgium. EO, Poland. And The Quiet Girl, Ireland. Está bonita. Esto no entra en todo. Puede ser los tres a la derecha, por favor, Peter. Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. El pueblo nacional viene desarrollando las luchas democráticas, cívicas y pacíficas, y rechazamos cualquier acto de violencia, cualquier acto que vaya contra la propiedad pública y privada. Tiene un significado muy especial. Nosotros durante 3 años, los trabajadores y trabajadoras de Telam, pusimos todo el esfuerzo en reconstruir una agencia que el gobierno anterior dejó devastada, pero sobre todo intentamos reconstruir una agencia con mirada de futuro. Y creo que esto es muy importante. Yo creo que los medios estatales, además de intentar representar las sociedades en las cuales están, tienen la obligación también de ser innovadores y de marcar nuevos caminos. Los medios estatales son constructores de ciudadanía, porque los medios son hoy tomados, o sea, la información y el acceso al conocimiento es tomado como un derecho humano. Y eso es parte de la obligación de los propios estados y nosotros lo hacemos, nuestra partecita, a través de los medios de comunicación. Es decir, construir ciudadanía, construir representaciones de esta sociedad, en una sociedad que es cada vez más diversa y donde las representaciones son múltiples y van variando. Y esa es la función también del Estado en cuanto a la construcción democrática. Creo que Argentina se está recomponiendo. Telam es un ejemplo también de todo esto, y que los argentinos y argentinas estamos volviendo a soñar con un país que nos dé muchas más satisfacciones y sobre todo un país inclusivo, un país donde todos tengamos y todas tengamos derechos, tengamos oportunidades, pero también tengamos voces. Y esto se trata Telam y de esto se tratan los medios públicos. Nosotros estamos más que contentos porque por fin la CELAC está completa. Brasil es un actor fundamental, no solamente en lo económico en la región, sino también un gran actor político y social de nuestra región. Sin Brasil no estamos completos en la CELAC y felizmente el presidente Lula tomó la decisión de regresar al CELAC, la cual celebramos, lo hemos dicho en nuestra posición, y creemos que ahora sí
estando la familia completa se puede avanzar mucho más rápido. Yo creo que tenemos un espacio muy grande entre Bolivia y Argentina para que estas relaciones puedan mejorar y puedan, lo más importante, producir resultados favorables para nuestros pueblos. Así que estamos en un muy buen momento entre las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina. Hemos estado hablando del tema del gas últimamente, que ha sido un tema que siempre ha sido preocupación aquí en la hermana República de la Argentina. También hemos estado hablando del litio, porque como todos ustedes conocen, entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio, cada uno en su propia forma de llevar adelante la explotación y producción. Bolivia recientemente ha firmado un acuerdo con una empresa china muy importante para la producción de baterías de litio e industrialización de nuestro litio en nuestro país, pero donde el Estado va a garantizar el rédito al país en toda la cadena productiva. Yo creo que es muy importante que los países de la CELAC nos demos cuenta de la riqueza que tenemos, no solamente en recursos naturales, en tecnología, tenemos minerales que son estratégicos para hoy en día. En fin, somos un país no solamente de más de 600 millones de habitantes, sino estamos hablando de una región que es muy rica en recursos naturales, en potencial industrial, turístico, en fin, todo ello yo creo que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar. Inclusive lo turístico es sumamente importante en la región. La derecha internacional no está durmiendo, la derecha internacional quiere desestabilizar los gobiernos de izquierda y progresistas de nuestra región, y eso no está bien, porque si no han ganado en las urnas no pueden pues pretender llegar al poder en función de simplemente desestabilizaciones y uso de la violencia, la tortura inclusive, como fue el caso boliviano en las últimas movilizaciones del mes de noviembre en nuestro país. Así que nosotros estamos muy intranquilos de lo que está ocurriendo en la región, y ahí la CELAC debe jugar un papel importante. América Latina, el CELAC tiene que acercarse también a los países del BRICS. Hay que entender el nuevo movimiento y los cambios estructurales que están habiendo en el mundo. Hay una disputa en el mundo del poder actual que se traduce en estas guerras y en otras acciones económicas que vemos, y por lo tanto esta nueva polarización, esta nueva división del poder mundial también debe llamar la atención a todos los países de la CELAC. Por eso es que nosotros también planteamos no solamente ir por un lado, sino por el otro también. Hay los países del BRICS que nuestra región debería acercarse para generar también el desarrollo que tanto desea nuestra población. Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional. Hay muchas tareas en el campo de la política para defender a América Latina y el Caribe como un territorio independiente, soberano, donde prevalece la autodeterminación de los pueblos, y unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas o potencias fuera de nuestra región. Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año, y que verdaderamente ocupe con dignidad, una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. Creemos que ha llegado el momento de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños comience a construirse desde adentro, con una visión muy clara de lo que debe ser el devenir de nuestros países y la necesidad de ir echando
sólidas bases en la construcción de la unión de nuestros países. La unión, legado de los libertadores y las libertadoras de nuestra América. La unión para la liberación, la unión para el desarrollo, la unión para la construcción de un nuevo modelo de sociedad en esta América latina, rebelde, caribeña, mestiza y hermosa. Presidente, cumprimento. Aqui, presidente. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando o meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário. O mundo vive um momento de múltiplas crises: pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social. Tudo isso em um quadro inaceitável de aumento das desigualdades, da pobreza e da fome. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Quisiera, tal como han hecho mis colegas anteriormente, dar la bienvenida a Brasil, que en la persona del presidente Lula da Silva se reintegra después de largos años. Los extrañamos y estoy seguro que con su liderazgo la CELAC entrará en una etapa de mayor consolidación y profundizará su presencia internacional. Además, me sumo a las voces de quienes han condenado los sucesos acaecidos el 8 de enero en Brasilia. No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Veo en el multilateralismo y en espacios como este una herramienta para el resguardo de la democracia y los derechos humanos ante el avance de liderazgos populistas y autoritarios, tanto en nuestra región como en el resto del mundo, a los que ya han hecho referencia colegas acá. La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela. Al final los que pagan son siempre los más pobres. La exclusión y aislamiento no es una solución a los problemas que aquejan a nuestros pueblos.
Venimos entonces a un discurso de oportunidades y de planificación. Pero eso requiere de pasar a la acción, entre otras cosas, para fortalecer este instrumento y que sea confiable. Y tendemos muchas veces a mirar de la CELAC hacia afuera, que está bien, pero mirémonos de la CELAC hacia adentro. Aquí se ha destacado la capacidad de la generación de alimento, entre otras cosas. Todos venimos aquí inspirados en la prosperidad de nuestros pueblos, seguramente basados en distintas ideas que quizá tengamos matices o a veces hasta opuestas, pero todos están basados en que representamos el sentir nacional y bregamos para que nuestros pueblos sean prósperos. ¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia estará la fortaleza de esta organización. Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Minuto de noticias. CELAC. Alberto Fernández pidió fortalecer la institucionalidad ante una derecha recalcitrante. Lula destacó el valor de la integración regional para construir una multipolaridad. El compromiso es trabajar siempre por una mayor distribución del ingreso, aseguró la ministra Olmos. Crecimiento. La actividad económica aumentó un 2,6% interanual en noviembre, informó el INDEC. Según un informe, 9 de cada 10 paritarias le ganaron a la inflación en el último tramo de 2022. Suspenden la licencia de conducir del comisario que chapeó en un control de tránsito porteño. La Comisión Internacional de Derechos Humanos inició una visita para abordar los hechos del golpe que derrocó a Evo Morales. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. La Unión Europea comenzó como la Comunidad Europea. Nosotros podemos unirnos en todo el continente. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente. Queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil, que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión
que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. Tenemos que buscar la unidad, es muchísimo más, mucho más lo que nos une en todo, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, en nuestra vecindad, las tradiciones de amistad, de solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen. ¿Qué es lo que nos puede separar? En un momento crítico para nuestra región frente al fracaso de la OEA, hoy la CELAC es más necesaria que nunca. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado. A través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política lawfare mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Estamos librando una batalla común contra el neoliberalismo y a su paso solo ha dejado pobreza, hambre y miseria. Solo unidos podemos blindarnos de los ataques feroces del neofascismo que pretende imponer los intereses egoístas de las grandes potencias económicas a nuestros pueblos. Es fundamental que asumamos un papel protagónico de multipolaridad y que denunciemos las políticas asimétricas de la globalización que nos arrastra a sufrir consecuencias de la guerra, como la de Ucrania, sometiendo a nuestros pueblos a niveles intolerables de injusticia, pobreza y corrupción. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad. Hay casos relativamente exitosos. La Unión Europea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, hoy ni más ni menos, tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente. En los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. He propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica, que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska, en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr,
Si esa red tuviera fuentes de energías limpias, los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica, el sol de los desiertos del norte de Chile, el agua poderosa de nuestra América del Sur, desde las cataratas de Iguazú y otras, los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira, la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias, el norte de México, etcétera, podrían dar tanta energía limpia, porque Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo. Se trata de que las energías limpias inicien el proceso de industrialización de América del Sur, de América Latina toda. Se trata que la industrialización al lado del conocimiento sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Porque entonces hay muertos de hambre en nuestras tierras. ¿Tenemos que esperar que el mercado mundial libre lleve el alimento al pobre? Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Allá los supermercados de Colombia están llenos de alimentos, pero la gente se está muriendo de hambre en La Guajira. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos y todas, a cada país que conforma parte de la CELAC, por el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este año, por la ayuda, por la colaboración. Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado. Hemos escuchado las palabras de todos, todas interesantes, todas valiosas, y tenemos que enfrentar esos desafíos juntos. Y tenemos por delante el desafío del año entrante de nuestro encuentro con la Unión Europea, que entiendo también va a tener mucha relevancia. San Vicente de las Granadinas es uno de los países más pequeños en esta organización. Y hemos estado trabajando a lo largo de los años con CELAC. La presidencia de San Vicente y las Granadinas tiene, bueno, fue el primer país de la CARICOM en detentar esta presidencia, así que eso nos llena de orgullo. Y vamos a trabajar de manera muy estrecha con todos los estados, eso buscamos. Las cosas no se están desarmando, ¿sí? Está funcionando, está funcionando. Y no estamos simplemente teniendo pasión aquí. Tenemos compromiso y eso es muy, muy importante. Voy a estar diciendo esto por años y años. Las rutas convergen y a veces son divergentes y yo opté por la ruta que es menos concurrida y eso es lo que marcó la diferencia. Nos une y convoca la indispensable integración latinoamericana y caribeña en este mecanismo diverso e inclusivo sustentado en una profunda vocación de independencia. En Washington persiste el empeño de dividirnos, estigmatizarnos y subordinarnos a sus intereses a casi 200 años de promulgarse la doctrina Monroe. Así lo evidenció la excluyente cita hemisférica realizada en Los Ángeles, donde abusando de su poder de anfitrión y cerrando ojos y oídos al reclamo de la mayoría, excluyó, fracturó e ignoró. El gobierno de los Estados Unidos insiste en destruir el modelo de desarrollo
que soberanamente hemos decidido construir los cubanos mediante una política cruel, ilegítima, ilegal e inmoral de asfixia económica. Se vale de su hegemonía tecnológica y del control de los medios y las plataformas digitales para ejecutar operaciones de desestabilización, una guerra mediática sin precedentes y promover el llamado cambio de régimen con el respaldo de decenas de millones de dólares del presupuesto federal. Su decisión infundada y unilateral de incluir a Cuba en la espuria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo impacta severamente nuestras aspiraciones de desarrollo. La CELAC es una obra de todos. Fortalecerla constituye una necesidad impostergable y un deber compartido para lograr la unidad e integración de lo que Martí llamó nuestra América.